Bueno, como sabéis, vamos a hablar de Mucesa. Mañana me voy a vestir de negro por doble razón, porque creo que algo así merece ponerse de negro y además estamos hablando de un negocio un tanto tenebroso, nunca mejor dicho, ¿no? Bien, la empresa de Mucesa se ha valorado, entendemos, por debajo de su valor real. Es decir, cuando tú vas a vender algo, al margen de que por supuesto no estamos de acuerdo y ahora lo comentaremos, por ejemplo, si vas a vender una farmacia, ¿no? ¿Cómo estimas lo que vale una farmacia? Bueno, pues el stock de medicinas, ¿no? Y lo que vale el local. Pero además de eso tienes que estimar el potencial de ese comercio, el potencial a medio y largo plazo. No es lo mismo, por ejemplo, vender una farmacia sabiendo que en 2 años se va a abrir al lado, pues por ejemplo, un centro de salud o un hospital, que no siendo así. Evidentemente, el potencial y el valor de esa farmacia cambiaría, ¿verdad? Eso es algo que todos podemos entender. Bueno, pues eso que se llama fondo de comercio, eso que se llama posicionamiento de mercado, que es una parte del valor de un negocio y por tanto, cuando se vende un negocio se tiene que estimar, pues no se ha estimado. ¡Qué casualidad! O sea, se ha estimado el valor de la empresa a la baja. La única empresa que tenemos en el Ayuntamiento de Granada que genera beneficios, pero no solo genera beneficios, es que no está endeudada y es que tiene superávit de 2,2 billones de dinero líquido. Tenemos 1,2 millones de ese dinero a plazo fijo que da una rentabilidad muy alta y solo tenemos 600.000 euros de deuda, es decir, 1,6 millones de euros de superávit en concreto tiene esta empresa. Bien, además, en 2011 esta empresa generó 350.000 aproximadamente euros de beneficios. Se nos decía, porque recordamos que esto no es de antes de ayer, hace ya más de un año que se propuso vender Mucesa y se nos decía que es que no nos quedaba otra porque se veía que año a año parecía que iban disminuyendo los beneficios. Entonces la reflexión de la señora delegada y del equipo de gobierno era que nos teníamos que hacer más fuertes porque si no esto iba a ir a menos. Bueno, pues algo que en principio parecía irrefutable, pues los datos le han quitado la razón. En 2011, efectivamente, los beneficios fueron alrededor de 350.000 euros y en 2012 el 90% más, 615.000 euros. Es decir, estamos hablando de una empresa muy rentable que ha casi duplicado sus beneficios en un año y quieren venderla. Vender los únicos ingresos que no extorsionan a la ciudadanía con impuestos para pagar servicios públicos. Bien, pues, como digo, se calcula la baja, como digo, se argumenta que es que va a peor, cosa que desmienten los datos. Es más, la población de Granada envejece de manera que ese potencial, que por desgracia hay que tener en cuenta para valorar una empresa, pero hay que tenerlo en cuenta, ese potencial es enorme, sobre todo porque los cambios culturales, los cambios de costumbres hacen que la gente cada vez opte más por la incineración. Eso supone un coste muchísimo más bajo porque el mantenimiento de los nichos, de lo que es el cementerio, etcétera, supone un gran coste y estamos hablando, por tanto, de que los beneficios van a aumentar mucho más de lo que se está previendo. Es decir, el potencial económico de la empresa es enorme. No obstante, se ha obviado todo eso y se ha decidido que la empresa vale 7 millones de euros y se ha vendido la mitad, el 49%, por 3,5 millones de euros. Y ya eso es irrecuperable, eso no es una cosa que pueda hacer un equipo de gobierno y que el próximo equipo de gobierno que venga lo revierta. No, ya hemos vendido algo por 50 años y sí o sí nos lo tenemos que chupar, perdón por la expresión, nos lo tenemos que asumir la ciudadanía, nos guste o no nos guste, a pesar de ser evidentemente la mejor empresa, la joya de la corona de este ayuntamiento. Bien, en vez de capitalizar se descapitaliza, porque habría otra segunda opción. Otra segunda opción podría haber sido pedir más capital, ampliar el capital, en vez de vender la mitad, ampliamos capital. Porque piensan que efectivamente hay que dar más servicios y dando más servicios, bueno, pues ¿por qué no han optado por eso, por ampliar el capital? O como, por ejemplo, hoy aparece en los medios de comunicación, resulta que el Ayuntamiento de Huelva
ha decidido que efectivamente, como también tiene que pagar un plan de ajuste, va a pedir un dinero al Ministerio para poder pagar a los proveedores, también necesita dinero líquido. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues por lo menos no vende el ayuntamiento, la Mucesa, o sea, la empresa paralela de cementerio en el Ayuntamiento de Huelva. Lo que va a hacer es arrendarla, alquilarla. Va a pedir un canon de 700.000 euros. En Huelva hay 150.000 habitantes, con lo cual, extrapolando, estaríamos hablando de que aquí podríamos pedir un canon de 1.200.000, sobre todo teniendo en cuenta que los beneficios seguros con los servicios actuales es la mitad, y si esta empresa va a dar muchos más servicios, pues ¿por qué no vamos a poder pedir un canon por ese dinero en vez de venderla, ya digo, y la tendríamos alquilada y seguiría siendo de toda la ciudadanía? Bueno, pues tampoco se ha optado por esa opción. Y entramos en algo que además es que han dicho que van a generar puestos de trabajo, 4 en concreto dijeron en su momento, lo cual nos parece bastante irrisorio, ¿no? Es como cuando hablamos de que los centros comerciales generan empleo. Bueno, la gente se muere y no te vas a morir antes a decir, venga, me voy a morir ahora, que es más rentable, ¿no? Voy a decidir morirme ahora. No, los muertos por desgracia o no, pero son los que son. De manera que los clientes son los mismos, sí o sí. Entonces, si la gente se gasta X dinero en flores, ¿en dónde lo va a comprar? Es lo de menos. Se lo va a gastar igual en un sitio que en otro. ¿Qué significa esto? Que si aparecen 4 nuevos puestos de trabajo, como decían, en esta empresa, se eliminarán por otro lado. ¿Por qué? Porque las pymes que ahora mismo viven en Granada de las flores, de las lápidas, de los ataúdes, del desplazamiento que hay que hacer con las personas que se mueren hasta el ayuntamiento, hasta el cementerio, esas empresas van a desaparecer. Es decir, si se quita de un lado, si se pone en un lado, se quita de otro. Es así de sencillo. Si se generan puestos de trabajo es porque aumenta el negocio y disminuye en otro lado. Por tanto, las pymes de esta ciudad y las personas que viven de esas pymes, los puestos de trabajo que dependen de esas pymes, pues evidentemente están corriendo peligro, es obvio, ¿no? Bien, además de esta licitación entendemos que puede ser nula de pleno derecho y lo estamos estudiando. ¿Por qué? Porque qué casualidad que esta licitación se queda, el año pasado no licita nadie y este año solo licita una empresa. Pero es que hay otra empresa que era Funespaña que hizo licitación al que el ayuntamiento dijo que no. Funespaña es la empresa más fuerte de funerarias de toda España. Estamos investigando el por qué dijo que no. El caso es que es curioso que los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, o sea, las condiciones por las que una empresa decide licitar o no licitar, quedarse o no con ese servicio. Resulta que en esos pliegos de condiciones técnicas no aparecía algo tan fundamental como qué beneficio se va a llevar la empresa. Creo que es de cajón que nadie se mete en comprar una empresa sin saber el beneficio que se va a llevar. Bueno, pues esta empresa lo ha hecho. Pero qué casualidad que en el pliego no aparece qué beneficios va a obtener la empresa, al margen de que es obvio que cuando compras el 49% de algo, te llevas el 49% de beneficios. Eso no lo tiene que poner en ninguna parte porque la ley así lo establece, es lógico, ¿no? Pero ahora resulta que la empresa, cuando se habla de estatutos, de poner en marcha los estatutos de la empresa tiene la posibilidad de hacer propuestas. Y la empresa propone una serie de beneficios. Oiga usted, esto no va dentro de los estatutos, esto tendría que haber estado en la licitación, en las condiciones, para que todo el mundo pudiese licitar en igualdad de condiciones. Es decir, resulta que la empresa propone llevarse el 40% de las ventas, no de los beneficios, de las ventas brutas sobre lo que se vende ahora, ¿vale? Se podría dar la paradoja, bueno, además de que evidentemente esto puede ser nulo de pleno derecho, porque si esto no estaba en el pliego de condiciones, estás saltándote la igualdad de oportunidades con el resto de las empresas que podrían haber querido licitar, se puede dar la paradoja de que la empresa cobre ese 40% de ventas por encima de lo que se vendió el año anterior, pero que haya pérdidas. Porque resulta que una cosa son las ventas brutas, pero a esas ventas brutas le tienes que quitar los gastos. De manera que la empresa puede estar cobrando y, por otro lado, teniendo déficit. Y el ayuntamiento, o sea, todos nosotros, teniendo que pagar más impuestos para poder tapar los agujeros que a lo mejor en un futuro pudiera tener esta empresa, si no se gestiona bien, por ejemplo. De manera que es ponernos la soga al cuello, o sea, decir, tener la joya de la corona con unos ingresos seguros. Una empresa se mete aquí, nos da un dinero que nos va a servir para tapar agujeros que ha creado este equipo de gobierno,
Efectivamente, ellos necesitan dinero líquido para tapar esos agujeros negros que cada vez son más grandes. Ya tenemos aquí el segundo plan de ajuste que tenemos que aprobar mañana, cuando ya decían que estaba todo saldado y todo estaba al día. Bueno, pues los agujeros negros son cada vez más grandes. Para tapar esa parte de un agujero negro, venden una empresa y nos meten en un posible embolado del que no sabemos cómo vamos a salir. Pero es que, además, también dice la empresa, propone, y lo acepta el ayuntamiento, que el 50% de la disminución del gasto también sea como beneficio para ellos, pero excepto una serie de excepciones que al final la única posibilidad de disminuir es disminuir en personal. Es decir, que si consiguen disminuir en personal, se llevan el 50% de esa disminución. Y luego están diciendo que van a mantener el personal. Pues algo aquí no encajan. ¿Por qué hacen esta propuesta, esta empresa? ¿Por qué hace esta propuesta? Y todavía vamos más lejos. Resulta que se aseguran el 3% mínimo de beneficios de las ventas totales. No solo de las ventas, antes hablábamos del 40% de ventas superiores a lo que se hacía, es decir, como vamos a aumentar el número de servicios, se va a vender flores, ataúdes, lápidas, etcétera, pues sobre ese aumento se lleva el 40% de las ventas, además del 49% del beneficio que como empresa, como accionista se lleva. Bien, pues sobre el total de las ventas, sea por el concepto que sea, se aseguran un 3% mínimo de beneficio. ¿Eso que supondría sobre el beneficio de este año, de 2012, del año terminado, ¿no? Que es el año pasado, el 2012? De esos 615.000 euros, la empresa se llevaría sí o sí, de esos 615.000 euros de beneficio, la empresa se llevaría sí o sí 420.000. Y el ayuntamiento le restaría 195.000, teniendo el 51%. Pues dígame usted, ¿qué negocio hemos hecho? Bueno, pues estos son los números. Nosotros no nos hemos inventado nada. Cojan la calculadora, hemos hecho los cálculos y ya está, es así de sencillo. Entonces, a mí me gustaría que no mientan los señores del equipo de gobierno y que le expliquen a la ciudadanía cómo esto qué negocio es y para quién, porque desde luego para la ciudadanía de Granada no es. Por eso mañana, vuelvo a repetir, me voy a vestir de luto. Y creo que todos nos tendríamos que vestir de luto porque la única empresa de este ayuntamiento que nos puede librar, en cierto modo, de esos impuestos que tenemos que pagar entre todos para mantener los servicios públicos que supone la administración local, pues la están vendiendo, están descapitalizando el ayuntamiento, que ya digo, no es lo mismo que vender, por ejemplo, un terreno que tuviésemos ahí, que es una propiedad del ayuntamiento, que no da ninguna rentabilidad, y dicen, bueno, pues estamos ahogados, venga, pues vamos a vender ese terreno. No, estamos hablando de que el único negocio que da dinero al ayuntamiento se va a vender, se va a tirar, y encima la empresa, desde luego, se está garantizando un beneficio increíble sí o sí, y nosotros hemos dicho, pues venga, vamos a dejarnos asaltar.